Continuamos ahora con la segunda parte del video. En esta parte vamos a comenzar hablando sobre la construcción de objetos y el manejo de las gerencias. ¿Okay? Entonces vamos a dar inicio de una vez. Tenemos el Eclipse abierto, todavía tenemos el ejemplo anterior, estamos dentro del proyecto. Como pueden observar aquí en la parte superior de la barra de Eclipse, él muestra el nombre de Eclipse Workspace y dice el nombre del proyecto. Primer programa, la carpeta recursos, el paquete y la clase que está abierta, principal.java. Eso es importante para a veces uno ubicarse y saber qué proyecto está utilizando y toda esa información está en la barra principal. Aquí tenemos la clase principal y tenemos el Hola Mundo. Vamos a borrar esto por ahora para comenzar a hacer el ejemplo. Si nos vamos a la parte izquierda, tenemos lo que ya del video anterior, un proyecto llamado Primer Programa. Tenemos la carpeta recursos, el packet y una única clase que es principal.java, que es la que tenemos actualmente abierta. Bueno, el ejercicio que vamos a realizar es basado en una clínica. Claro, vamos a hacer una abstracción muy grande para poder trabajar con diferentes clases y poder crear herencia. Para ello vamos a ilustrarnos con una presentación en PowerPoint. ¿Okay? Es una clínica, como ustedes saben, las clínicas tienen empleados. Esos empleados pueden ser personal obrero, personal administrativo, pueden ser médicos, y también hay pacientes. Los que tienen en común todo esto, y así es como se maneja la programación orientada a objetos, haciendo ese nivel de abstracción, es que todos ellos son personas, y si el problema que vamos a realizar es administrativo, bueno, puedo crear herencia y realizar tantas clases como las que necesite, porque hay cierta información que es común y puede irse heredando en una nueva clase. Por ejemplo, la abstracción más básica de persona, si fuésemos a crear una clase que se llame persona, la abstracción más básica sería el sexo, la raza y la edad. ¿Okay? ¿Qué sexo tiene? ¿Qué raza tiene? Y la edad. Es lo más básico, es lo más abstracto. La forma de crear una clase es como el cerebro humano piensa. Si yo estoy hablando con alguien y le digo, imagínate un auto, uno realiza una abstracción de un auto, como es unas ruedas, dibujando unas ruedas, la figura del carro, unos faros y una puerta. Como cuando dibuja un niño, igual. Si uno le dice a un niño, dibuja una persona, él hace algo parecido a este icono en 3D que está acá. Dibuja un círculo, dibuja unas piernas, unos brazos y listo, es una persona. Eso es una abstracción. Es la abstracción de una persona, es lo más básico. Para en el caso de un niño. En el caso que estamos realizando un registro, bueno, yo digo, voy a crear una clase de persona. ¿Qué es lo más básico? El sexo, la raza y la edad. Puede ser para mi forma de pensar este ejercicio. Tal vez para algún alumno puede ser otra y está bien. Cada quien programa a cómo entiende ese problema y hay unos que su resultado puede ser más eficiente o más efectivo que otro. Por eso es que cada programador tiene en su forma de programar es como una rúbrica, como una firma. Cada quien tiene su estilo y su forma de atacar el problema. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a imaginar que la primera clase, la clase más básica, se va a llamar persona y tiene como atributos el sexo, la raza y la edad. El sexo vamos a declararlo con una letra M masculino, F femenino, por lo tanto, sexo es de tipo Sharp. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Sobre los tipos de datos, sobre todo los tipos de datos primitivos. La raza puede ser afroamericano, indio, asiático, latino, ¿ok? Bueno, ese tipo de raza, como son palabras, tienen que ser de tipo string, ¿ok? Igual que se hablaba en C++ de los tipos de datos, la raza, cuando es una cadena de caracteres, es string. Y la edad es un dato numérico de tipo entero. ¿Okay? O sea que es entero. Bueno, esta sería la clase padre, la principal. Sobre ella puedo heredar, extender y crear otras clases. Por ejemplo, los empleados. Los empleados de ese departamento, de esa clínica. Un empleado tiene un sueldo base en bolívares o en dólares. Vamos a trabajar en dólares para no utilizar cantidades tan grandes. El nombre de ese empleado y el departamento en el que trabaja. Y puede haber un método que se llama calcular sueldo. ¿Okay? Este calcular sueldo puede ser el sueldo base más
un porcentaje dependiendo del departamento en que trabaje. Si trabaja en el departamento de contabilidad, tiene 5% más sobre el sueldo base y así, ¿ok? Pero así también puedo tener los pacientes. Los pacientes tienen nombre, tienen cédula y tienen un diagnóstico. Esto recuerden realizando una abstracción súper grande, ¿ok? Sin embargo, como ambos heredan de persona, tanto empleado va a tener sexo, raza, edad, va a tener sueldo, nombre y departamento y va a tener un método calcular. En el caso del paciente va a tener sexo, raza, edad, nombre, cédula y diagnóstico. ¿Por qué? Porque hereda de la clase persona. Igualmente vamos a continuar, vamos a hacer un poquito más profundo. Todo esto va a ser a lo largo de esta clase. Vamos a tener un médico, una clase que se llama médico. Los médicos tienen una especialidad y tienen calcular sueldo. ¿Cómo es este calcular sueldo? Si ya lo tenemos acá, ¿recuerdan? Entonces aquí tenemos uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. Y no solamente polimorfismo, también estamos hablando de herencia. Una cosa importante en Java es que la herencia es simple. Yo solo puedo heredar de una clase. No es como C++ o como Python, otros lenguajes que existe la herencia múltiple, que puedo heredar de diferentes clases. En Java no, en Java solamente se puede heredar de una clase. En este caso, empleado hereda de persona, pero médico hereda de empleado. Lo que sí es que hay cascada. Si yo heredo de empleado, médico también está heredando de persona. Entonces, en este caso, personas como el abuelo, empleado es la clase padre o la superclase y médico hereda de ahí hacia atrás todo. Para poder resolver ese problema que existe en Java con la herencia simple, existen las interfaces que permiten tratar de manejar algo así como una herencia múltiple. ¿Ok? Pero eso lo veremos más adelante. Sobre el sueldo que estamos hablando, calcular sueldo, bueno, yo puedo sobreescribir este calcular sueldo o incluso dentro de este calcular sueldo puedo llamar al calcular sueldo de la clase, de la superclase o la clase padre y hacerle unos cálculos adicionales. Igual vamos a tener otra clase que se llama obrero, que también trabaja dentro de la clínica. Tenemos los empleados, que pueden ser administrativos, los médicos que tienen una especialidad y un sueldo mayor, y los obreros que requieren otro tipo de cálculos para el sueldo. Por ejemplo, aquí tengo igual calcular sueldo, pero acá con un parámetro. ¿Ok? Él recibe por parámetro horas extra, porque los obreros a veces tienen que trabajar por turno o trabajan más horas y se le calculan esas horas extras de una manera especial. De eso lo vamos a trabajar. Este ejemplo, vamos a dejarlo aquí abierto para poder usarlo. ¿Ok? Vamos a regresar a Eclipse y vamos a trabajar. Entonces, como habíamos dicho, estamos en el proyecto primer programa. Tenemos la clase principal, que es la que contiene el main, el método main. Entonces vamos a crear las demás clases. ¿Ok? Me ubico aquí en paquete. Puedo darle acá con botón derecho, nuevo, clase. Y vamos a crear una clase que se llama empleado. ¿Ok? Esa clase empleado se encuentra contenida dentro del paquete y no lleva main porque recuerden que el main solamente lo puede tener la clase principal. Le damos siguiente y ahora tenemos la clase empleado. Vamos a crear otra clase, esta vez la vamos a crear desde la barra de tareas. Le damos clase y vamos a crear la clase médico. Le damos finish. Vamos a darle otra vez y vamos a crear la clase obrero. Y no vamos a crear, para no trabajar tanto, no es necesario redundar tanto, no vamos a crear la clase paciente. Ya sabemos de que podemos heredar y cómo se va a heredar. Todo eso lo vamos a explicar. Si vamos a crear las otras dos para que vean todo el poder con el que se puede trabajar en Java. ¿Ok? Entonces vámonos a, me faltó la más importante, la primera, la clase persona. ¿Ok? Vamos aquí, creamos persona, que es con la que se van a heredar todas. ¿Ok? Y vamos a comenzar con esta clase de persona. ¿Qué tiene la clase de persona? Bueno, habíamos dicho que tiene como atributo el sexo
Y habíamos dicho que el sexo es de tipo char. Pero antes de eso, escribimos private. ¿Por qué? Porque si recuerdan en C++ de programación 2, todos los atributos se declaran privados. Todos los atributos de una clase se declaran como privados. Esa es una buena, son las buenas costumbres o las buenas reglas para programar. En programación orientada a objetos, los atributos de una clase por lo general se recomiendan que sean privados y la única forma de acceder a ellos es a través de los métodos get o set o de algún método que uno desarrolle para eso. Ok, private, y el sexo habíamos dicho que es de tipo char, sexo. Ok, y vamos a inicializar, siempre es bueno inicializar las clases en Java porque si no el sistema siempre te va a dar una alerta o te va a indicar de que algo falta. Bueno, no lo vamos a iniciar para que vean lo que les estoy diciendo. Sexo. ¿Ok? Vamos a tener también la edad. Habíamos dicho que la edad es de tipo entero. Entonces, private, entero y edad. ¿Ok? Punto y coma. Y tenemos raza. Private, raza. Perdón, private y la raza es de tipo string. Ok, string raza. Bueno, lo que les estaba comentando. Fíjense, aquí acabo de crear mis atributos para la clase persona, pero en el lado izquierdo, y esto es muy importante en Eclipse, y es bueno que lo vayan aprendiendo, no tengan miedo con esto, aparecen como unos bombillitos de alerta con un símbolo de precaución. Si yo me ubico sobre él me dice, me sale una etiqueta y me dice, el valor de este campo no ha sido usado. Entonces él siempre me va a tener con esta advertencia. Una forma de resolverlo es inicializarlo. Por ejemplo, sexo es igual, como es un char, es con apóstrofes, dos apóstrofes, listo. La edad la puedo inicializar en 0. Y la raza igual, como es una cadena string, tiene que ir entre comillas. ¿Ok? Y listo. Al hacer esto, voy a guardar control S. ¿Ok? Ya tengo inicializados los valores. ¿Ok? Bueno, todavía me quedan las advertencias porque me dice que ninguno de estos atributos ha sido utilizado. ¿Ok? Todavía apenas estamos empezando, pero ya no es el mismo mensaje. El mensaje anterior es que no habían sido inicializados. Ahora es que no han sido usados, no han sido llamados. Pero antes de continuar, vamos a hablar sobre los tipos de datos. Voy a abrir aquí un momentico el PDF. Esta es la unidad didáctica que está en el aula virtual. Esto lo vamos a explicar bien el martes. Sin embargo, vamos a hablar sobre ello. Los tipos de datos. Estos tipos de datos que aparecen en este cuadro son los datos primitivos de Java. Son los tipos de datos base con los que se trabaja en Java. Y son muy parecidos a los de C++. Char es de tipo carácter. Se escribe el carácter dentro de apóstrofes simples. Su tamaño es 2 bytes y va en este rango. Este rango es el código ASCII. El código ASCII. ¿Ok? Tengo byte, que es de tipo entero. Los tipos enteros están clasificados en estos 4 tipos. Byte, que es el más pequeño. Un ejemplo es menos 15, su tamaño es de un byte y va desde menos 128 hasta 127, el tamaño del texto. Uno dice, bueno, puedo colocar la edad de byte. Sí, pero entonces estoy restringiendo a 127 y puede haber un caso excepcional, no sé. Entonces lo dejo en entero. Short es un entero corto de, por ejemplo, 1024 y de tamaño 2 bytes y va desde menos 32.768 a 32.767. Esto no es necesario aprendérselo, los rangos. ¿Ok? Aquí es para que teóricamente sepan cuál es el rango. El entero, hay un dato de ejemplo, es de tamaño de 4 bytes y va desde este rango. No tiene puntos, así que cuesta mucho leer, pero es aproximadamente 21.000 millones. ¿Ok? Tenemos el long, que es muchísimo más grande, es un entero muchísimo más grande, de tamaño de 8 bytes. Tenemos el float y el doble, que son con punto decimal. El float es con punto decimal flotante. ¿Qué significa esto? Que él va a tener, creo que hasta 7 decimales después del punto. Y el red se encarga de redondear, por eso es que es flotante. Y se escribe de esta manera, 10.5 en el caso de que tenga decimal, F. F indica que es float.
es de tamaño de 4 bytes y va desde este rango, fíjense que va en anotación científica porque la cantidad es extremadamente grande. Y tenemos doble, que el doble se escribe normal, no tiene límite decimal, o sea, eso dependiendo del nivel de exactitud que yo quiera. Su tamaño es mucho más grande, es de 8 bytes. Y fíjense el tamaño que tiene de menos 308, o sea, de menos a la 308 a más 308 la base exponencial, o sea, es un número gigantesco. Y tenemos el boolean que me dice si el dato es verdadero o falso, equivale a un bit es 0 o 1, 1 si es verdadero, 0 si es falso, false o true, esos son los valores. Estos son los tipos de datos primitivos o básicos de Java. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces dicen, profe, ¿y el string? Fíjense que el string lo escribo con mayúscula. ¿Qué significa que lo escriba con mayúscula? Recuerda que las clases se escriben con mayúscula y el string es una clase. Una clase que pertenece a JavaLang. Fíjense que al ubicarme sobre string me aparece una etiqueta flotante y me dice java.lang.string. Significa de que esta clase string pertenece al paquete java.lang. Y no me pide que importe el paquete porque JavaLang, como hemos dicho, cuando yo creo la clase, por defecto, él hereda de la clase Object y esta pertenece a JavaLang. ¿Ok? Entonces, ya string es una clase y puedo hacer operaciones con diferentes métodos que tiene esta clase string. En cambio, int y char sí son tipos de datos primitivos y aparecen marcados en rojo porque son tipos de datos de Java. Okay. Bueno, tengo eso y ahora necesito crear los get y los set para cada uno de estos atributos. Para no andar escribiendo get sexo, sex sexo, get edad, seg edad, que eso lo vieron en programación 2 utilizando C++, Java facilita esto a través de Eclipse, utilizando, o mejor dicho, Eclipse facilita esto en Java utilizando unos atajos. En este caso me paro una línea más abajo, presiono botón derecho, me vengo aquí donde dice Source y se me abre un menú y en este menú hay una opción que dice generar getters and setters, o sea, generar los get y los set. Le doy clic, se me abre una ventana, en esta ventana me dice, seleccione los atributos a los que le quiero generar get y set, les digo que me los seleccione todos y les digo generar. Y automáticamente, fíjense que me genera de tipo un get sexo que devuelve un char, retorna sexo, un sex sexo, entra por parámetro el sexo y lo ajusta y así para todo. Estos son los get y los set que por lo general son obligatorios en todas las clases. Es siempre bueno tenerlo. Fíjense que estos son private y los métodos son public. También voy a crear el constructor. Recuerden que el constructor es un método especial que lleva el mismo nombre de la clase. Y cuando en Java se crea un objeto, él hace llamado al constructor. Vamos a llamarlo public. El método de acceso es público. Tiene que tener el mismo nombre. En este caso es persona. Puedo dar p.control espacio y me aparece persona acá. Le abro y cierro paréntesis. Abro llaves y le doy enter. Ahora, yo cuando llame al constructor persona voy a enviar por parámetro de una vez los datos que necesito. Por ejemplo, habíamos dicho que sexo es de tipo char, voy a llamarlo igual, sexo, voy a necesitar un entero que es edad y voy a necesitar un string que es raza. Voy a introducir esos parámetros a través del constructor y voy a agregarlos a cada uno de los atributos. Entonces aquí pasa algo, dice, pero bueno, profe, si usted tiene sexo como char y es privado y es de ti y es un atributo, ¿cómo voy a escribir otra vez sexo acá como char? No voy a tener conflicto con los nombres. Para eso utilizo this. Cuando digo this es esto. En traducción this es esto. En inglés. Entonces en esta clase this, en esta clase punto, utilizo el atributo sexo de esta clase y lo voy a igualar con el sexo que está entrando por parámetro en el constructor.
Y fíjense que cuando yo me paro sobre este sexo, el que estoy igualando, se me marca el que está entrando por parámetro, y si me ubico en este que está en azul, se me marca el que está en el atributo. ¿Ok? Aquí está otro de los pilares de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. Esta variable sexo que estoy declarando en el parámetro solo existe dentro de las llaves que conforman el constructor persona. Fuera de él no existe. Y este sexo en azul, que es un atributo, existe en toda mi clase. ¿Okay? Dentro de los corchetes de mi clase completa. O sea, la puedo utilizar en cualquiera de estos métodos y existe a lo largo de toda esta clase. Pero fuera de esta clase no existe porque ella es privada. Significa que nadie más lo va a poder ver fuera de la clase. Y eso es encapsulamiento. Ok, vamos a hacer lo mismo para this.edad igual edad.com. Ok, y this.raza igual raza.com. Fíjense lo rápido con que estoy escribiendo el código utilizando control espacio. Mientras ustedes más practiquen, más rápido escriben el código, y eso se recomienda muchísimo porque el día del examen la rapidez los ayuda mucho a terminar rápido, poder revisar, probar y hacer corrida. Así que tienen que practicar. Y listo, ya está listo el constructor. Voy a guardar y ya tengo lista mi primera clase, que es la clase persona. Ok, ¿cómo hago el llamado de esta clase y la transformo en un objeto? ¿Cómo instancio un objeto? Instanciar un objeto es llamar una clase y construir un objeto con ella. Me voy a la clase principal y voy a llamar acá a la clase persona. Fíjense, voy a llamar persona, que es la clase, y vamos a llamarle per de persona, igual new, control espacio, persona, y fíjense que cuando le doy new y le digo control espacio, él me muestra el constructor y me dice que persona tiene que traerse todos estos atributos, tengo que agregarlo. Él me dice que pertenece a paquete, que es el packet.persona. Le doy enter y fíjense, él me dice necesita un sexo. Entonces el sexo, como es de tipo char, lo coloco entre comillas simples. Voy a colocarle F, que es femenino. Vamos a colocarle la edad, que es entero. Vamos a colocarle 20. Y la raza, entre comillas, porque es string, vamos a decirle que es latina. ¿Ok? Listo. Otra cosa importante, todas las líneas de código, de sintaxis como tal, terminan en punto y coma. Si no se le agrega el punto y coma, aparece un error como el que marcó ahorita, y él pone en rojo donde él cree que debería estar la corrección. En esto Eclipse no es tan preciso, por eso es muy importante leer el contenido. Fíjense que aquí me sale una advertencia, vamos a ver qué dice. Dice, el valor de la variable local no ha sido usada. En este caso él dice que la variable local es per, el objeto. Claro, lo estamos creando, no lo hemos usado. Ahora, si ustedes recuerdan, en programación 2, en C++, cuando ustedes construyen un objeto, él nada más llega hasta acá. Ustedes dicen persona per. Y ya al decir eso, se crea el objeto. Aquí no. Aquí cuando ustedes dicen en Java, persona per, están asignándole la variable per de este objeto de tipo persona. Pero el objeto no se instancia o no se construye hasta que se agrega new persona, que es el constructor. En este caso, new persona con los atributos sexo, edad y raza. Al introducir esos datos y darle continuar, ahí se construye el objeto. En Java, construir el objeto es hacer la asignación y llamar al constructor. Aquí está construido. Ahora, quiero ver que esté funcionando. Bueno, vamos a escribir una salida con system.out.println
y vamos a escribir un mensaje entre comillas, la persona, porque no tiene nombre, la persona es de raza, vamos a ver la raza, aquí le digo más, porque como él está esperando que el print line, todo esto tiene que ser una cadena de caracteres, más, este más no suma, este más es concatena caracteres, más persona, el objeto persona, en este caso el objeto se llama per.getRaza. Y fíjense que cuando me ubico en getRaza, él dice getRaza, él devuelve un string y le pertenece a la clase persona. Y eso es lo que yo quiero, que me devuelva un string, porque todo esto es una cadena. Y él me marca aquí al final en rojo y me marca aquí una X en rojo y me dice error de sintaxis, recuerda que tiene que colocar al final un punto y coma. Le doy punto y coma y listo. Voy a guardar y vamos a presionar F11 y fíjense que en la parte inferior se ejecuta el programa y dice la persona es de raza latino. ¿Por qué? Porque ese fue el dato que se introdujo en el constructor y está funcionando. O sea, que está funcionando esta clase. Entonces, ya hemos visto cómo instanciar una clase para crear un objeto. Hemos visto cómo se pueden mostrar los datos almacenados en ese objeto. Recuerden que la diferencia de una clase a un objeto es que la clase es como una plantilla. Es como la plantilla, el esquema, la estructura, el formulario que yo voy a llenar. Cuando usted introduce datos a esa plantilla, se vuelve un objeto. Pero yo nunca utilizo la plantilla original, sino que creo una copia de la plantilla y eso lo hago al construir el objeto. Creo el objeto per, me traigo una copia del formulario de persona, introduzco los datos con el constructor y ahí ya tengo un objeto. Un objeto tiene estados, ¿ok? Tiene un estado, tiene datos, tiene un comportamiento, ¿ok? En cambio, la clase son las instrucciones que él tiene que hacer. Bueno, ya acabo de crear esta, vamos a continuar y vamos a crear ahora el empleado, la clase empleado. La clase empleado, si volvemos otra vez a la presentación de PowerPoint, el empleado hereda de persona, ¿ok? Y tiene sueldo, base, nombre, departamento y tiene un método. Bueno, ¿cómo hago para heredar? Heredar en Java se utiliza aquí donde se declara la clase, donde se construye la clase, public class empleado. Ahí le digo que heredo y heredo es extiende o extend en inglés. Él extiende ¿de qué clase? ¿De qué clase va a heredar? Bueno, de la clase persona. Y aquí ya él está heredando. Él extiende de la clase persona. ¿Ok? Fíjense que me paro sobre persona y dice que él pertenece a paquete persona, o sea, el package persona. Aquí me da un error y él me dice que debo utilizar super para el constructor persona y no está definido el constructor. ¿Ok? Bueno, tengo que crear el constructor otra vez y vamos a hacerlo public. El constructor es de empleado, abro y cierro paréntesis, abro corchete, enter. ¿Ok? Y aquí ya tengo el constructor. Fíjense que desapareció el error acá, pero ahora me lo arrastra acá y me vuelve a recordar lo del super. Antes de continuar, bueno, vamos a crear los atributos que él debe tener acá. Uno es private, nombre, que es de tipo string. Y lo igualo y le coloco doble comilla. ¿Ok? El otro es el departamento, que es private, es de tipo string también. Y le vamos a llamar departamento abreviado. ¿Ok? Este departamento igual, comillas simples, comillas dobles, perdón, punto y coma. Y el último es private, sueldo base, ¿verdad? El sueldo base es de tipo doble, ¿sí? Porque puede llevar decimales, doble, sueldo base. Lo escribo con las normas de Dromery Case. Es igual a 0, punto y coma. Ya tengo los datos. Ahora, estos datos tienen que agregarse al
constructor para hacer algo similar a lo que hicimos en persona. Entonces tengo de tipo string el nombre, coma, tengo de tipo string el departamento y tengo de tipo doble el sueldo base. Es bueno siempre escribir claro los tipos de datos para que cuando yo llame al constructor sepa. Ahí me dice, un nombre, es un departamento, uno entiende. Porque si también escribo N, D, S, puede ser que no recuerde, o si le toca a otro hacerlo, se va a enredar todo, ¿ok? Bueno, ya tengo listo esto, todavía me sigue marcando error por lo del super, y ahora les explico qué es el super. Super es llamar al constructor de la clase padre. Entonces fíjense, si yo escribo super y le escribo control barra espaciadora, él me dice que super incluye el sexo, la edad y la raza. Vamos a llamarlo. Y él está esperando cargar al constructor del padre estos datos. ¿Ok? Punto y coma. ¿Cuál es el problema que tengo ahorita? Que tanto sexo como edad y como raza no las estoy pidiendo acá. Y él no las va a pedir porque el constructor se está ejecutando acá. Ya el constructor lo está pidiendo acá. Super es el constructor de la clase persona. Y se está ejecutando acá. Entonces aquí tengo que introducir los datos. Entonces lo pido también a través del constructor de empleado. Entonces, coma, tengo un char que es sexo, coma, un entero que es edad. Fíjense que hemos utilizado casi todos los tipos de datos. Y coma, un string que es raza. ¿Ok? Y listo. Ahora sí, fíjense que ya desapareció el error. ¿Por qué? Porque ya estoy utilizando el super. Bueno, ya acá estoy agregando el sexo, la edad y la raza. Pero ahora tengo que asignar los demás. ¿Cuáles son los demás? Los que tengo declarados como atributo. This.nombre es igual a nombre. ¿Ok? This.departamento es igual a departamento que está entrando por parámetro, punto y coma, y this.sueldo base es igual al sueldo base que está entrando por parámetro, punto y coma. Listo, ya ahí tengo listo mi constructor. Ok, y aquí ahorita ya debería desaparecer esto, pero claro, no desaparece porque aquí lo hemos llamado, pero no hemos trabajado todavía con los atributos. Para trabajar con estos atributos, bueno, volvemos a hacer lo mismo, botón derecho, me vengo a Source, le digo generar getter and setter y le digo que a todos mis atributos. Y ya tengo los get y los set de cada uno. Fíjense que no hay ningún tipo de error ya. Guardo y ya tengo ahora creado mi clase empleado. Vamos otra vez a principal y ahora vamos a crear un objeto de tipo empleado. ¿Ok? Entonces vamos acá y digo empleado. Ok, vamos a llamar emp igual new empleado. Y fíjense, aquí empleado se me viene con todo ese montón de atributos. El nombre, ahora si hay nombre, vamos a llamarlo entre comillas dobles, recuerden, vamos a llamarlo Pedro. Pedro, y pertenece a qué departamento? Al departamento de contabilidad. Se me olvidó crear algo en la clase empleado. Recuerden que había un atributo que era calcular sueldo. Bueno, vamos para allá, porque para eso está el sueldo base. Voy a guardar acá y vamos a regresar a la clase empleado y vamos a crear un método. Aquí al final, antes de que se cierre la llave de la clase, voy a crear un public, porque es público, todos los métodos son públicos. Él devuelve un doble, porque es un sueldo, doble, y vamos a llamarle el nombre que aparecía en la presentación, que era calcular sueldo. ¿Ok?
y vamos a abrir llave. Y él me marca un error acá. ¿Qué error me marca? Si yo me ubico sobre él, él dice que este método debe tener un return. Claro, porque estoy devolviendo un doble, no estoy escribiendo un return, me da un error. Entonces, le digo return. ¿Y cuál va a ser el sueldo? El sueldo va a ser el que estoy ingresando, que es el sueldo base, por 1.05%. ¿Se acuerdan que yo les dije que vamos a subirle un 5% al sueldo de los empleados? O sea, que todos ganan un sueldo base más un 5% más. Fíjense, yo lo escribí todo en una sola línea. Return sueldo base igual por 1.05. Esto es igual a escribir esto. Vamos a escribirlo de otra manera, para los que no lo ven así. Eso lo va dando la práctica. Yo puedo crear un doble que se llama sueldo total. Ajá. Y lo inicializo en 0. ¿Ok? Y luego le digo sueldo total es igual a ¿qué? A sueldo base, y este sueldo base es el atributo, ¿ok? Sueldo base, ajá, por 5 entre 100. Bueno, este 5 entre 100 en realidad me va a dar el 5% de todo esto. Entonces necesito sumarle el sueldo. Entonces, sueldo base más el 5% que es esto. ¿Ok? Entonces él dice sueldo total es igual a 0. Recuerden que este sueldo total solo existe para dentro del ámbito de este método. ¿Ok? Me faltó y la salida es sueldo total. Ok, sueldo total, aquí conté. Y aquí es sueldo base con mayúscula. ¿Ok? Entonces, ya está todo corregido. Había unos detalles ahí, tenía base con minúscula y aquí me faltó agregar retornar el sueldo total. Entonces, este sueldo total solamente existe dentro de este método. Fuera de él no puede ser llamado ni nadie lo puede ver. ¿Ok? Entonces, lo inicializo en 0, entonces le digo que ese sueldo total es igual al sueldo base más el sueldo base con el 5%. O sea, al sueldo base le saco el 5% y se lo suelmo al sueldo base. Y la suma de eso me va a dar el sueldo total. Y eso es lo que voy a devolver. Esto es una forma de escribir, o como dice la otra forma, return sueldo base por 1.05, que es la misma forma abreviada. ¿Ok? Ya lo tengo. Voy a guardar. Volvemos a principal y terminamos de llenar acá. Tengo a Pedro, trabaja en contabilidad, el sueldo base, vamos a colocarle que es $100. Es muy poco, no importa, es un ejemplo. Bueno, dice uno muy poco. Aquí en Venezuela sería bien para un sueldo base. El sexo, eso va en apóstrofe simple, vamos a colocarle que es masculino. La edad, vamos a colocarle que tiene 35 años. Y la raza, vamos a colocarle que es asiático. Ok, listo. Control S, lo salvamos, punto y coma al final. Y vamos a imprimir. Vamos a copiar esto para no tardar tanto. Eso es otra cosa útil, aprender a copiar y pegar código que uno sepa cómo lo va a utilizar. Entonces vamos a colocar la persona y vamos a colocar el nombre. La persona empleado, que es el objeto empleado.getNombre. Vamos a otra más de concatenar. El empleado, ahí va a decir la persona Pedro, la persona, o no la persona, vamos a llamarle el empleado ya. El empleado de nombre, el nombre va a aparecer acá, más, y aquí vuelvo a concatenar, tiene un sueldo de espacio, cierro comillas,
concateno con el más y aquí agrego el otro método, más empleado punto calcular sueldo. ¿Ok? Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Si vemos en la salida, dice la persona es de raza latino porque se refiere a la primera línea de código que dice que fue para la clase persona. ¿Ok? Me devuelve esto. Pero la segunda línea es para el segundo objeto. Dice, el empleado de nombre Pedro tiene un sueldo de 105. ¿Por qué 105? Claro, me faltó haber puesto dólares. Vamos a agregárselo. Me vengo otra vez, así tengo print line y al final del cálculo le digo más, concateno, comillas, dejo espacio y le coloco el símbolo de dólares. Y punto. Vamos a correrlo otra vez para que se lea más. El empleado de nombre Pedro tiene un sueldo de 105 dólares. ¿Por qué de 105? Porque si ustedes recuerdan, acá en el constructor le indicamos que el sueldo era de 100 dólares. Pero como calcular sueldo agrega al sueldo base y le suma el 5%, le da 105 dólares. O sea que está trabajando bien. Y hemos heredado. ¿Qué hemos heredado? Hemos heredado de persona. ¿Y cómo sé que estoy heredando de persona? Bueno, porque si me traigo y quiero mostrar que el empleado, gana 100 dólares y vamos a decirle más concateno y es de raza más empleado punto get raza. Fíjense que me aparece disponible todos los métodos que son de empleado y de persona. Fíjense que acá él me dice get edad es de persona, get nombre es de empleado, get raza es de la clase persona, pero me aparecen acá en la lista porque está heredando de la clase persona. Entonces le digo get raza, control S, vamos a ejecutarlo otra vez y fíjense, dice, el empleado de nombre Pedro tiene un sueldo de 105 dólares y es de raza asiático, como le habíamos dicho. Aquí estoy heredando. ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos un paso más allá. Vámonos a médico. Y vamos a crear médico. Entonces, médico ya no hereda de persona. Médico va a heredar de empleado. ¿Ok? De empleado. Y médico tiene una especialidad. Eso es private. Es un atributo. Es de tipo string. Y es especialidad. Igual, comillas dobles, punto y coma. Eso creo que es el único atributo que tiene. Y vamos a agregar el constructor public médico, abro y cierro paréntesis, abro llave y listo. Ese médico va a recibir la especialidad que es de tipo string. ¿Ok? Pero además de la especialidad tengo que utilizar super, que me lo obliga. Entonces, super, y miren, este super es mucho más largo porque es el super de la clase empleado. Él dice que debo agregar un nombre, un departamento, un sueldo, una base. Entonces, para no tener que copiar tanto, me devuelvo a empleado y me copio todo esto que viene por parámetro en el constructor. ¿Ok? Control C, me vengo otra vez a médico y después de especialidad, coma, control V. Y ya está listo. Entonces, él se trae el nombre que está acá, ¿ok? El departamento, el sueldo base, el sexo, la edad y la raza. Y punto y coma. Y ahora sí, this punto especialidad es igual a especialidad que está entrando por parámetro. Ok, control S, listo, ya tengo todo esto guardado y ya tengo listo el constructor. Ahora, fíjense el nivel que tiene esto. Significa que yo meto todo esto por parámetro. Él guarda para esta clase la especialidad, pero a super le manda todos estos datos.
esto se lo va a mandar a la clase empleado, y empleado va a guardar lo que le corresponde a él, nombre y sueldo y departamento. Pero sexo, edad y raza se lo va a mandar también dentro de él al otro súper, que es el de persona, y lo va a guardar en persona. Fíjense cómo se concatena todo lo que es la herencia. Es espectacular. Listo, ya tengo esto y vamos a sobreescribir sueldo. Vamos aquí, bueno, vamos a agregar el get y set de especialidad. Vamos a generar get y setter de especialidad, que es el único atributo. Generar, ya lo tengo acá, y vamos a crear public doble claro que no me lo muestra, es calcular sueldo. Ok, calcular sueldo sin parámetros, abro llave, punto y coma. Ok, claro, él me dice acá un error, me dice que necesita el retorno. Ok, pero fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a agarrar este calcular, que es igual al que viene de empleado, y le voy a agregar un bono de $100 más, ¿ok? Por ser médico. Entonces, return sería super.calcular sueldo. Cuando le digo super, le estoy indicando que es del padre, de la clase, de la superclase. Entonces, calcular sueldo de empleado, que él ya lo calculó, que es el sueldo más el 5%, más $100 de bono. ¿Ok? Porque es médico. Control S, ya lo tengo listo. Y ahora nos vamos a la clase principal. Y vamos a agregar un médico. Médico, voy a llamarle med, igual, new, control espacio, médico. Y aquí me está pidiendo todo esto. Especialidad. Eso es en string. Vamos a decirle cirujano. Ajá. Cirujano. El nombre. María. Ajá, María. El departamento. Vamos a indicarle que trabaja en emergencia. El sueldo base, vamos a decirle que tiene un sueldo de $200, que para un médico es nada. El sexo es femenino entre apóstrofes sencillos. La edad, 45. Y la raza, vamos a colocarle asiático. Otra vez. O africano. ¿Ok? Sí, para no colocar afroamericano. Punto y coma. Listo, ya lo tengo. Y vamos a copiarnos todo lo que está acá. Pegamos y si tengo printline, el nombre del empleado es, aquí no es empleado, aquí es med, que es médico, utiliza la misma clase, tiene un sueldo de médico, calcular sueldo, y la raza es, bueno, no sé si colocarle la raza, bueno, sí, porque ya calcular sueldo está usando el calcular sueldo de médico, de la clase médico, no de la clase empleado. Y la raza, vamos a darle la raza médico, ok, raza. Vamos a control S, vamos a ejecutar. Y fíjense que ahora la última línea dice, el empleado es de nombre María, empleado de nombre María, tiene un sueldo de 310. Vamos a ver si está bien el cálculo. Se le introdujo por el constructor que ella gana $200. Cuando él
se guarda acá, él llama al método calcular sueldo de la clase empleado, que le suma un 5%, sería 210. ¿Ok? Y luego le agrega $100 más, que es en el calcular sueldo de la clase médico. Sería 210 más 100, 310. O sea que el cálculo está perfecto. Y es de la raza africana, que habíamos dicho. O sea que todo está funcionando bien. Y bueno, esto es todo. Creo que se nos ha alargado un poco el video, pero quiero explicarles algo más sobre lo de la estructura de la clase. Vámonos a la clase empleado y nos vamos a Lowline, y fíjense que la clase empleado dice que C es la clase empleado. Tiene en el Lowline, dice 3 atributos que son de modificador de acceso privado, por eso sale el cuadrito en rojo. String y doble, el sueldo. Luego tengo métodos que están en verde porque son públicos, ¿ok? Y aparecen en verde. Esto es lo que les quería decir. Si ustedes no escriben nada, vamos a suponer nombre, y no escriben que es privado, él lo va a colocar en verde. Bueno, no es verde, es como azul, o sí, verde, es un triangulito verde. Eso significa que es el modificador de acceso por defecto. ¿Ok? Él tiene ciertos comportamientos, ahorita los voy a explicar. Y si le escribo acá, en vez de private, le escribo public, fíjense que ahora es un círculo verde. Triángulo verde, círculo verde, rectángulo, cuadradito rojo en private. Y hay otro tipo que es protected. ¿Ok? Protected, y es un círculo amarillo. Vamos a quitar esto, vamos a dejarlo otra vez como private. Y acá como private. ¿Ok? Y vamos a guardar. Voy a ir a PowerPoint y les voy a mostrar rápidamente, perdón, esto también se lo tengo que mostrar ahorita. Vámonos a PowerPoint y esto es los niveles de modificador. Esto es tanto para los métodos como para los atributos o como para las clases. En este caso, si es private, solamente lo puede ver la misma clase, sí, pero lo demás no. ¿Qué es lo demás? En clases que estén en el mismo paquete no pueden ver nada que esté en private. En herencia, si supongamos, y eso lo voy a explicar ahorita, fíjense que si yo creo atributos y son privados, cuando se hereda yo no puedo ver los atributos. Puedo acceder a ellos a través de los métodos, pero no a través de los atributos. Y en otros paquetes que tengan otras clases tampoco. El private restringe muchísimo. Default, que es cuando no le coloqué nada, que salía un circulito amarillo, lo puedo ver en la misma clase, lo puedo ver en el mismo paquete, o sea, clases que estén dentro del mismo paquete, no lo puedo ver cuando hereda y no lo puedo ver desde otro paquete. En Protected sí lo puedo ver en la misma clase, sí lo puedo ver en el mismo paquete y sí lo puedo ver dentro de la herencia siempre y cuando la herencia se genere dentro del mismo paquete. O sea, que sea una clase que esté dentro del mismo paquete. Si genero herencia, pero la clase está en otro paquete, no lo puedo ver. Por eso es que dice sí o no. Y por lo tanto, si esa clase está en otro paquete, tampoco lo puedo ver. Y public es el más abierto de todo. Lo puedo ver en la misma clase, lo puedo ver en el mismo paquete, lo puedo heredar y lo puedo ver también en clases que estén en otro paquete. En otras palabras, fíjense acá. Si yo me voy a principal, disculpen acá que cuando uno le da doble clic él abre toda la pantalla. Y por ejemplo, yo le doy acá a médico, que es el que tiene más ámbito, y yo le digo med, punto. Fíjense que no puedo ver ningún atributo. Ninguno, ni siquiera lo de su propia clase. ¿Por qué? Porque es privado. Todos mis atributos son privados. Sin embargo, sí puedo ver los métodos de cada uno de ellos, de qué departamento, get de edad, get de especialidad, get nombre, get raza, get sexo. Puedo tener acceso a ellos porque los métodos son públicos.
A eso es a lo que me refiero. ¿Ok? Lo otro que les iba a decir, que es importante, el API. Antes para cerrar, me voy un momentico al navegador y este es el API de Java. Este es para la versión 7, que me parece que es la más cómoda de utilizar, y uno, como no maneja todo de Java, uno puede tener una versión más nueva, pero lo básico, lo que uno más utiliza, está acá. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo acá al paquete y busco aquí el paquete JavaLang, aquí está JavaLang, y le doy clic, ok, él me muestra, ok, de este lado de JavaLang, las interfaces, las clases, ok, los enum, las excepciones, los errores para esta clase. Si yo busco acá el string, que creo que lo habíamos visto, aquí está, miren, string, la clase string para manejar cadenas de caracteres. Si le doy doble clic, él me abre acá la clase string y me dice que él hereda de object y a su vez hereda, y de JavaLang está la clase string. O sea que string hereda de object y pertenece al paquete JavaLang. Y aquí están todos los métodos y atributos que utiliza la clase string, para que vean. Igual está system, que es con el que utilizo system openline. Si le doy doble clic acá a system, me aparece toda la información de system. Esto es muy útil para poder saber qué métodos tengo, cómo funcionan los métodos, ejemplos de toda la librería de la API de Java. ¿Y cómo hago para llegar acá? Bueno, simplemente me vengo al buscador de Java, escribo API de Java, le doy Enter, y aquí me dice, el primero que le encuentras es el que la gente más utiliza, Java Platform Stand Edition 7 API Specification. Le doy clic y me lo abre. Claro, aquí me lo está abriendo automáticamente porque tengo activado el VPN. Recuerden que si no tiene un VPN activado, le va a decir que no puede abrir esta página, porque estamos en el bloqueo. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto todo, hemos visto la herencia, hemos visto cómo se instancia una clase para construir un objeto, hemos visto la sobreescritura de métodos y bueno, y muchas cosas. Otra cosa sobre el polimorfismo es esto, miren. Por ejemplo, yo puedo colocar acá de la clase persona, que es la clase más básica, pero es la padre de todas, y vamos a crear un objeto que se llama rep. Esto es igual a new control espacio médico, pero este médico es el constructor. Y aquí puedo colocar especialidad pediatra. Aquí puedo colocar de nombre José, que creo que José lo usamos, Mario. Departamento infantil, pediatría. Sueldo 300 dólares. Sexo apóstrofe masculino. Y edad 50. Y raza latino. Ok. Y punto y coma. Fíjense que me lo aceptó. Dice, ajá, pero persona es una clase y médico es el constructor de otra clase. ¿Por qué, profesor? ¿Y este error, profe? Bueno, si me paro acá, el error es porque no he usado la variable que acabo de crear, rep. ¿Ok? No, representante. No la estoy usando. Apenas estoy creándola. Esto es porque persona es la superclase de médico. Y esto es polimorfismo. Esto es poderosísimo. Pero ¿qué pasa? Fíjense, si ahora yo le digo rep punto y quiero utilizar algún constructor, perdón, algún método, fíjense los poquitos métodos que tengo. Tengo nada más getEdad, getRaza, getSexo y setEdad, setRaza, setSexo, los get, no tengo acceso a nada más. Estoy limitado a utilizar los métodos de persona. Sin embargo, él guarda todo. ¿Y cómo puedo usarlo? Bueno,
hay algo muy poderoso también que tiene que ver con el polimorfismo que se llama la refundición. Yo puedo agarrar y decir que voy a crear no un objeto, una variable de tipo médico. Una variable de tipo médico que se llama medi. Ajá. Y esta va a ser igual a una refundición o casting de tipo médico. Y aquí me voy a traer al objeto rep. Les voy a explicar esto. Esto es poderosísimo. Creé una persona, una clase persona, un objeto que se llama rep de la clase persona, pero utilicé el constructor de médico y me traje todas las cosas del médico. Sin embargo, lo guardé en persona y me limitó a que solamente podía utilizar los métodos de la clase persona. Pero como en realidad es un médico, yo puedo refundir esto. Esto ocurre cuando yo creo, por ejemplo, un arreglo de personas y puedo utilizar diferentes clases que han sido heredadas de la clase principal, como persona. Dentro de persona, las clases que heredaron son empleado, médico y obrero. ¿Ok? Entonces, me puedo traer esta clase y la refundo. ¿Por qué? Porque como es de clase persona y médico hereda de persona, puedo hacer esto. Yo le digo médico es igual a medi y esto no es un objeto, esto es una variable porque no estoy usando constructor. Y estoy refundiendo acá a través de un casting y le digo, mire, esto que está acá, este objeto reps, que es de tipo persona, yo quiero que me lo ajustes o lo refundas como si fuese una clase médico a esta variable médico. Y fíjense ahora, si yo escribo medi, punto, tengo todo, departamento, edad, especialidad, nombre, raza, y tengo hasta calcular sueldo y todo. Entonces, si yo me traigo este open line, este grandote que tenemos acá, y lo coloco acá, y en vez de colocar med, escribo medi, que es la nueva variable, que no es un objeto, porque el objeto es rep, medi, y medi, que tengo el sueldo de la raza y todo, control S, y ejecutamos. Fíjense cómo me dice, el empleado es de nombre Mario, tiene un sueldo de 415, que el cálculo está correcto, y la raza es latina. Esto es poderosísimo, tal vez ustedes no lo ven y tal vez están un poquito saturados, pero esto permite hacer cosas extremadamente poderosas en la programación orientada a objetos en Java. Y bueno, que vamos a terminar la clase, lo dejamos hasta acá, esta es la segunda parte, seguramente deben estar muy saturados, esto es muy denso, no se preocupen, véanlo, a medida que empiecen a programar, a trabajar, a practicar, a ver las demás clases, van a empezar a entender por qué se hizo todo esto, revisen estos conceptos que son muy importantes. Bueno, nos vemos en la próxima clase, saludos y éxitos.